El panorama presidencial colombiano a pocos días de las elecciones es bastante incierto. Para analizar lo que está pasando y la posibilidad de que aplacen las elecciones o de que haya movidas raras, tenemos dos invitados que ya son parte de esta casa. Empecemos por Luis Guillermo Pérez Casas, que es abogado defensor de derechos humanos durante más de 30 años, expresidente de CAJAR, representante ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el primer magistrado de izquierdas del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, Luis Guillermo. Bienvenido, Pablo, y buenos días también para Carolina y toda la audiencia. Y Carolina Corcho, mi gran amiga, médica psiquiatra, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la ONG Corporación Latinoamericana Sur. También presidió la Asociación Nacional de Internos y Residentes, AMIR, y además trabajó en la Secretaría de Salud de Bogotá en la Administración Distrital de Gustavo Petro. Un dato muy interesante es la labor que ha hecho ella como organizadora del seminario Paola. Este seminario cuyos contenidos están en palabras mayores en la lista de vídeos titulada Otra Colombia es posible. Es muy importante porque invitaron a los mayores expertos y líderes del país en cada tema: salud, medio ambiente, reforma política, reforma tributaria, etcétera, etcétera. Su objetivo era ver cómo íbamos a construir país, cómo se iba a hacer esa agenda democrática para transformar nuestro país, para salir del agujero. Así que no se lo pierdan, mírenlo. También les invito a ver en este canal la entrevista espectacular que tiene Luis Guillermo Pérez aquí, el que nos cuenta su exilio, su lucha contra los crímenes de Estado colombiano y por qué ha vuelto para ayudar a salvar nuestro país. Así que no se lo pierdan. Vamos a empezar con una pregunta que yo creo que es más que obligada a Luis Guillermo. Y es que como estamos a pocos días de las elecciones, Luis Guillermo, quisiéramos saber qué es eso de que hay un plan coordinado para evitar que se celebren las elecciones en las fechas previstas, qué repercusiones podría tener eso y qué tan posible es de que suceda. Bueno, sí hay, por supuesto, sectores del establecimiento interesados en que se afecte este proceso electoral, en afectar la democracia, dadas las encuestas y la posibilidad de que el principal candidato de la elección a la elección presidencial, Gustavo Petro, gane las elecciones, pues han prendido todas las alarmas. Y en esa perspectiva, pues sí hemos escuchado rumores de reuniones de alto nivel donde se estaría fraguando el querer aplazar las elecciones. Pero pues a mi juicio eso no es posible, en primer lugar porque el presidente tendría que declarar la conmoción interior, tendría que declarar perturbado gravemente el orden público, tendría que argumentarlo muy bien. No es simplemente separando al registrador, como pueden decir que se justifica aplazar las elecciones, ¿no? Lo que permite la ley 134 del 94, en su artículo 76, es la posibilidad de aplazar las elecciones, pero bajo esa circunstancia, una grave perturbación del orden público que impediría que la voluntad ciudadana pudiera expresarse libremente en las urnas. Y si hubiesen argumentado, lo hubiesen podido hacer con el famoso paro armado del Clan del Golfo, que afectó 11 departamentos, que puso en vilo la seguridad pública y la vida de muchas personas, incluso que también afectó también las sedes y terminaron amenazados los dirigentes del pacto histórico en esas regiones. Pero si no se hizo entonces, ahora no lo van a hacer, no tienen forma de hacerlo, salvo que llegaran a atentar contra la vida de cualquiera de los candidatos o contra el propio registrador, como se anunció esta mañana en un tuit del periodista Nicolás Guillén. Pero Carolina, tú que has visto desde muy cerca la evolución de toda esta carrera política alocada por las presidenciales, por las legislativas en Colombia, ¿qué jugaditas te esperarías de última hora para impedir precisamente que tengamos por fin un gobierno progresista? Bueno, claramente esto ha sido unas elecciones, pues un saludo Luis Guillermo y Pablo antes de empezar. Esto ha sido unas elecciones bastante complejas, evidentemente porque por primera vez tiene la posibilidad de llegar al gobierno un proyecto político realmente alternativo al bipartidismo de 200 años
que hemos tenido en Colombia. Es prácticamente la materialización de la Constitución de 1991. Uno observa una preocupación de este grupo de poder que se encuentra en el gobierno, en tanto es como si no aceptaran que es normal en las democracias que puede haber alternación del poder. Y han habido muchos intentos y muchos asuntos que se han sumado. El primero es el tema de la ley de garantías, en donde con sus mayorías en el Congreso de la República, sabiendo que era inconstitucional, se pasan por la faja la ley de garantías y alcanzan a hacer unos contratos por 5 billones de pesos relacionados ya con muchos de los puestos, estas contrataciones, con muchos de los puntos donde ellos obtienen una votación importante para el Congreso de la República. El segundo elemento es que se presenta un paro armado donde no hay una reacción de la fuerza pública, no hay una reacción del presidente de la República, pero sí es muy grave, digamos, que se haya presentado durante 3 días el amedrentamiento de 11 departamentos del país sin reacción alguna por parte del Estado. Se presenta además la destitución temporal, suspensión, pero eso en la práctica es una destitución temporal de varios alcaldes, pero entre ellos un alcalde cuyos funcionarios habían renunciado previamente para vincularse a una campaña política y que ha sido, digamos, uno de los alcaldes que ha estado en el marco de la oposición política al régimen actual o al grupo de poder en este momento. Hubo ese intento, esas irregularidades, porque en todo caso recordemos que el proceso electoral que tuvimos en las elecciones parlamentarias, si bien no se pudo documentar un fraude, eso lo tendrá que ya definir una auditoría forense, si hubo unas irregularidades en el conteo, en el preconteo de votos, en la transmisión de votos, que significaron nada más y nada menos que 4 senadores, pero además hubo un susto para el país enorme cuando el registrador dijo, venga, volvamos a hacer este reconteo. Entonces, ¿qué se quiere con todo esto? Con toda esta cadena de acontecimientos, más una masacre en el Putumayo, una serie de amedrentamientos, amenazas a distintos liderazgos asociados con la oposición y con quien el grupo que puede llegar a ser el gobierno encarnado en el Frente Amplio del Pacto Histórico, uno ve un profundo miedo, un susto muy grande del establecimiento político por hacer esa alternancia del poder. Ahora, yo estoy de acuerdo con Luis Guillermo, yo no creo. Obviamente hay una alarma importante porque el Tribunal de Cundinamarca acaba de decir pues que las facultades, que la procuradora tenía las facultades para definir la suspensión del registrador, pues y evidentemente eso a 3 días o ya prácticamente a un día de las elecciones, empezando por el exterior, pues eso puede generar muchísimos traumatismos, eso genera, pero no creo que puedan llegar, digamos, hasta ese punto del aplazamiento del proceso electoral, no creo que lleguen a tanto, es lo que creo. Y en eso, digamos, estoy de acuerdo con Luis Guillermo, pero lo que está claro es que el uribismo sí ha logrado llevar el proceso electoral a lo que ellos querían, a una matriz de miedo, a una matriz de confusión, de zozobra, en donde no se hable del país, de las ideas. Por eso también la gran prensa ha jugado un papel impresionante en estos debates absolutamente pantanosos, llenos de mentiras y tergiversaciones que obligaron que Gustavo Petro tuviera que retirarse de esos escenarios. El retiro de Gustavo Petro de esos escenarios hace que avance esa campaña del miedo y que el uribismo esté jugando en ese escenario en el que a ellos les gusta jugar. Luis Guillermo, y como no hemos visto ningún respeto por la Constitución por parte de algunos de los protagonistas del gobierno, por ejemplo, las declaraciones del comandante del ejército, en el que se mete a hacer, pues, argumentación en contra o a favor, clara injerencia política, ese llamado a los registradores y a los notarios 48 horas antes de las elecciones a una reunión en Bogotá con Duque nos pone a pensar. En esa reunión van a estar Marta Lucía Ramírez y la procuradora. ¿Cuál puede ser el objetivo de una reunión a última hora de estos 3 personajes con los registradores y notarios que además hacen parte de las comisiones escrutadoras? Bueno, ciertamente se ha expresado alguna preocupación sobre el particular, pero yo no creo que en una reunión de semejante amplitud pueda llegarse a pactar un fraude para que los jueces que nombran los
los tribunales como miembros de estas comisiones escrutadoras, unidos a los notarios, vayan a preparar un fraude. Eso no lo creo. O sea, se ha especulado sobre eso, pero mis preocupaciones son otras. Yo las he venido reiterando y reclamándole al gobierno nacional a través del ministro del Interior lo que ha venido sucediendo desde hace meses. Y en primer lugar es la manera indebida, irregular, que rayan los límites del Código Penal del presidente de la República interviniendo en el debate político electoral. Eso se lo vengo reclamando al gobierno desde el año pasado y lo he reiterado en cada reunión que hemos tenido de la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales en el país. Y a ello se une, pues, obviamente, las circunstancias de orden público. La MOE registró más de 500 atentados a la vida en un año, en el último año, de cara a todo este proceso electoral, sin contar todos los asesinatos que se cometieron con el paro armado del Clan del Golfo y las amenazas también en relación con dirigentes políticos del pacto histórico, la imposibilidad que tuvo Gustavo Petro de llegar a hacer sus manifestaciones públicas en el eje cafetero, producto de la información de que se atentaría contra su vida. No, esas son preocupaciones que siguen al orden del día. El gobernador del Magdalena expidió un comunicado público de un llamado, de una alerta al gobierno nacional, porque ahí en el Magdalena están hablando incluso de que se volvería a decretar un paro armado en la elección del 29 de mayo para evitar que la gente libremente pueda acudir a las urnas. Y esto se lo ha advertido al ministro hace 2 días, reclamándole a la fuerza pública pues lo que tienen que hacer para garantizar que la jornada democrática del domingo 29 de mayo sea realmente una fiesta democrática y que no esté atravesada por estas amenazas de violencia y de impedir que la ciudadanía acuda a votar tranquilamente en las urnas como le corresponde garantizarlo al gobierno nacional. Carolina decía hace un ratito que ese paro armado era una clara demostración de fuerza y posiblemente lo que busca es amedrentar a la gente, pero llama muchísimo la atención esa respuesta tan tardía del gobierno. ¿Cómo interpretas tú que pasen prácticamente 3 días antes de que se vea una respuesta del gobierno, de que el Clan del Golfo tenga la posibilidad de llegar a hacer presencia y aterrorizar a 120 municipios o más en todo el país, Luis Guillermo? Bueno, pues justamente alias Otoniel denunció ante la JEP la responsabilidad de altos mandos del ejército y de la policía comprometidos con el Clan del Golfo, además de dirigentes políticos y otra serie de personajes en las regiones. Así que sin duda que ese paro armado pues no solamente muestra una omisión, una gigantesca omisión del gobierno nacional. Lo que está por verse es justamente cuáles son las responsabilidades entre esos mandos militares y de policía que permitieron paralizar 11 departamentos sin que haya habido una reacción realmente oportuna. Por supuesto, murieron unos soldados, murieron unos policías, y eso hay que condenarlo, y nuestra solidaridad con la fuerza pública frente a esos hechos. Pero es que no pueden ser convertidos en chivos expiatorios de unas responsabilidades mayores, donde un grupo criminal, mafioso, al que se conoce desde hace años, de repente aparece controlando territorios enteros e intimidando a millones de personas. Eso es absolutamente intolerable y sobre eso pues tendrá que rendirse cuentas más temprano que tarde. Carolina, ¿y tú, ante la posibilidad de un estallido social, producto o de un fraude electoral o de impedir que Petro termine siendo presidente o de cualquier otra jugadita, ¿cuál crees realmente que son las posibilidades de que esto suceda? Porque es uno de los peores o las peores pesadillas que tenemos todos, ¿no? Volver a tener otro 9 de abril. ¿Cómo ves tú eso? Claramente, si se obstruye el orden democrático, como ya ocurrió en Colombia, con el asesinato en un momento, digamos, de quien hubiera podido abrirle un camino político a distinto Colombia en la primera mitad del siglo XX,
con Jorge Eliezer Gaitán, esas posibilidades siempre existen. O sea, Colombia es un país que durante 200 años ha resuelto los problemas políticos mediante guerras civiles. Eso no es ajeno a nuestro país, que ante la obstrucción de los espacios de participación democrática, la gente apele a la violencia. Esa es la historia colombiana. Y siempre está en la retina ese temor en este momento de lo que pasó con Luis Carlos Galán, de lo que pasó con Pizarro, de lo que pasó con Bernardo Jaramillo, que dicho sea de paso, ellos no tenían, digamos, el propio Pizarro o Jaramillo, las posibilidades reales que hoy puede tener Gustavo Petro de llegar a la presidencia de la República. Eso está sobre la mesa, pero también es cierto que un sector de las élites de este país deben entender el costo que eso tiene, y aún para sus propias inversiones empresariales, aún para ellos mismos. Entonces, de alguna manera, eso disuade esa posibilidad, y el enorme trabajo que ha hecho un sector de la prensa independiente de evidenciar las situaciones de inseguridad a las que ha sido sometido la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, que ayer el día también tuvo una situación, digamos, de amedrentamiento muy fuerte, pues ha permitido que en este momento ya el gobierno esté, y el Estado colombiano esté proveyendo esa seguridad que él requiere. Pero las posibilidades están abiertas, por eso veo yo que eso es un factor de disuasión para que ellos no se atrevan a ir más allá. Ahora, ¿qué es lo que a uno le preocupa? A uno le preocupa, y esto pues anticipándonos, digamos, si hubiera un triunfo del gobierno del pacto histórico, ¿cómo sería ese proceso de empalme y gobernabilidad? Porque claramente tú ves un grupo en el poder que no quiere ceder, que tiene además enormes cuestionamientos por corrupción y por opacidad. El informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reciente es terrible al hablar de los 42 billones de pesos del fondo FOME, que es el fondo de la emergencia sanitaria, donde hay una opacidad y falta de transparencia, donde no tenemos claro qué pasaron con esos recursos, no se puede rastrear, la compra de las vacunas no la podemos rastrear, pero aparte de eso, todo este tema de Mintic, centros poblados, los 5 billones de pesos que comprometieron de recursos de ley de garantías que la Corte Constitucional ordenó tenían que revertir. Es decir, es un gobierno muy opaco, con muchos escándalos en términos de transparencia, en términos de corrupción, que ha entregado enormes privilegios a unos grupos minoritarios del poder en el país, que tienen mucho miedo de abandonar eso, y evidentemente, pues también tiene mucho miedo de que el país conozca qué ha sido lo que ha pasado durante estos 4 años. Y no olvides los 90.000 millones de pesos en contrataciones a la Sergio Arboleda, que eso me parece impresentable también. Luis Guillermo, María del Pilar Aguilar, de Hoy Noticias, te pregunta, ¿y si las elecciones se llegaran a aplazar y se presentara un estallido social, se podría denunciar penalmente o a nivel internacional a Duque? Bueno, parto de volver a insistir en que es inviable el aplazamiento de las elecciones. El ministro del Interior ha reiterado esta mañana que no se van a aplazar las elecciones, y contemos con que eso no va a pasar. Si tuviesen esa intención, eso sería realmente invitar a un escenario de una confrontación enorme que podría ser un gran derramamiento de sangre. Como dice Carolina, yo creo que por lo menos algún sector del establecimiento en este país comprende que eso se debe evitar. Finalmente no pueden llevar al país a una anarquía absoluta, una violencia generalizada que haga inviable que en Colombia incluso pues puedan ellos seguir desarrollando sus negocios como lo han hecho hasta el momento. Así que no creo en esa hipótesis. Pero pues quiero decirles que desde la organización electoral pues hemos venido tomando todas las disposiciones que hay que tomar de cara a la transparencia de este proceso electoral. Hemos tenido varias reuniones con el registrador nacional, hemos hecho una serie de recomendaciones que se han ido acogiendo por la registraduría para garantizar esa transparencia en este proceso. Ahora ustedes, los que viven en el exterior, pues van a poder contar finalmente con un tarjetón E11 donde van a poner la huella y la firma, lo que no sucedió para la elección legislativa, lo que permitió que se suplantara a los electores en algunas partes.
ahora van a tener por lo menos esa trazabilidad. Nadie podrá votar dos veces ni votar por otro porque allí van a poner la huella y la firma, salvo pues que se arriesguen a un proceso penal. Y esta fue una disposición que yo promoví en el Consejo Nacional Electoral. Lo reglamentamos a través de la resolución 1706 de 2019. También expedimos la resolución 1707 de 2019, que facilita a todos los auditores de sistemas de los partidos políticos acceder a los códigos fuente, poder revisar los software de todo el proceso electoral. Eso es una facultad, es un derecho que estableció el Consejo Nacional Electoral para todos los partidos políticos. Adicional, pues yo pedí una auditoría internacional que finalmente mis colegas aprobaron el 1 de abril de este año por unanimidad en el Consejo. El 2 de mayo la Minhacienda destinó los recursos y finalmente pues se ha definido que habrá una firma de origen costarricense que tiene experiencias y presencia en 9 países de la región, quien va a hacer la auditoría que estamos reclamando. Ayer me reuní con los directivos de esta firma, hay 14 personas que ya están en Colombia dispuestos a empezar la auditoría que se alcanza a hacer de aquí al 29 de mayo. ¿Qué es lo que se alcanza a hacer? Lo que se alcanza a hacer es ir a revisar los software de escrutinios de la Unión Temporal, el software de Indra, y corroborar que no hay ningún elemento, ningún código maligno que se le haya metido a esos software y que no se vaya a cambiar el resultado que realmente la ciudadanía se manifiesta en las urnas. Y pues a mí me advirtieron de los riesgos de que pudiesen colocar lo que se llama en términos informáticos un trigger, en castellano es un disparador, que llegado el momento en que un candidato alcanzase el 42 o el 44% de los votos, después se podría programar de tal manera que ya no le registraran un voto más, sino que se diera en otros candidatos o en otro candidato en particular. Y lo que quiero decirles es que pues yo doy las garantías, he entrevistado con estas personas, conozco la seriedad con la que trabajan y no va a haber esos triggers en esos software. Y si los han metido, pues los tendrán que sacar porque esa auditoría va y se va a concentrar en los próximos días en ese aspecto. Así que desde la organización electoral yo manifiesto un parte de tranquilidad para la nación, para todos los partidos políticos, para todas las candidaturas, de que se hará respetar el resultado que la ciudadanía libremente exprese en las urnas el 29 de mayo. Y lo que yo invito es a que se tome esto como una gran fiesta democrática, que participe el mayor número de personas que acudan a votar. Somos 39 millones de personas que tienen la posibilidad, que tenemos la posibilidad de ir a las urnas, y ojalá que se redujera sustancialmente la abstención. Luis Guillermo, ¿pero se va a tener acceso a todos los software de la registraduría o solamente a los de datos consolidados? Porque como tenemos el eterno problema de los derechos de autor y de que todo está en base a intermediarios. Justamente en nuestra resolución 1707 de 2019 establecimos que cualquiera sea la empresa, pues aquí siempre han aducido ese tema de propiedad intelectual, pero también ya en las indicaciones que el propio registrador ha establecido, ha señalado que se puede acceder a los códigos fuentes de esos distintos software. Y habrá también una auditoría forense, que es la que se está contratando con esta empresa que les menciono, y el contrato debe finiquitarse. Habrá una auditoría forense sobre las elecciones del 13 de marzo y todos los software que no funcionaron, y habrá una auditoría forense sobre todos los software que se utilizan en este proceso electoral para las elecciones del 29 de mayo. Así que hay una auditoría además, que es la que contrató el propio registrador con la firma Masgrego. Yo pedí ya el resultado preliminar de los informes de esa auditora, que también ha hecho recomendaciones de ajustes en ese proceso, y una auditoría externa como la que solicitamos y que se va a desarrollar, pues es una garantía adicional de transparencia. Aquí se están jugando muchas cosas y estas empresas también se están jugando su
su prestigio y espero que se actúe con toda la responsabilidad que se corresponde en este proceso. Bueno, pues tus palabras nos tranquilizan bastante, no del todo, porque el histórico de fraude en Colombia es parte de nuestra historia. Y Carolina, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en estas elecciones? ¿Tú crees que Colombia va a ser capaz de ganar a los surafricanos, ganar por goleada, que aunque haya fraude sea tan absolutamente innegable? Ese sueño que tenemos todos de tener un gobierno progresista, ¿tú crees que lo vamos a poder conseguir? Bueno, hay varios asuntos, Pablo. Lo primero es que, como era esperable, en medio de toda esta batalla electoral tan compleja y tan particular que vivimos en Colombia, pues hay una guerra de encuestas que salen una semana antes. Eso es otro tema que tendríamos que examinar porque hay una preocupación de muchas de estas encuestas cuyos dueños son parte del poder político que hoy gobierna Colombia, entonces eso genera unos conflictos de intereses. Pero también se han identificado que en muchas de estas encuestas el muestreo se hace sobre municipios donde el uribismo tiene ventaja, por supuesto eso genera unos sesgos, entonces muchas de estas encuestas generan mucha duda, son poco confiables, pero algo nos dicen en todo caso, así muchas sean encuestas que realizan inclusive actores políticos del régimen actual, muestran a Gustavo Petro en la punta, ganando y con una diferencia muy importante sobre el segundo. El gran fenómeno, como vimos en los últimos días, es el fenómeno de Rodolfo Hernández, que es como una suerte de voto protesta, que es como una suerte de outsider, pero tengamos en cuenta que Rodolfo Hernández nunca se ha medido en las urnas, entonces una cosa es mirar eso en la perspectiva de unas recientes encuestas que aparecen, otra cosa es medir eso en las urnas. El primer competidor o la primera competencia que tiene que surtir Rodolfo Hernández es con Federico Gutiérrez y le va a tocar enfrentar la maquinaria de 45 clanes políticos de este país, con todo lo que eso se ha significado en Colombia, con todo lo que eso moviliza en Colombia, entonces habrá que ver hasta qué punto, evidentemente, Rodolfo Hernández sí tiene ese ascenso que mencionan las encuestas. Lo de Rodolfo Hernández es un fenómeno, digamos, de outsider, donde no hay programa y es una emocionalidad, es un voto protesta contra la clase política, pero con Rodolfo Hernández no sabemos hacia qué vamos, o qué es, o qué significa. Lo que yo sí tengo absolutamente claro es que Uribe y el uribismo va a apoyar a cualquier candidato que enfrente a Gustavo Petro, a cualquiera. Si no logró consolidarse su candidato Federico Gutiérrez, van a apoyar al siguiente y el siguiente es Rodolfo Hernández. De eso no nos quepa la menor duda, porque evidentemente este es un gobierno que es supremamente impopular, tiene unos cuestionamientos muy profundos y tiene mucho miedo a abandonar el poder y lo que no quieren definitivamente es que haya un gobierno alternativo encabezado por Gustavo Petro. Yo no sé si se logra ganar en la primera vuelta. Yo creo que la cosa está muy cerrada. Va a depender mucho de una situación, Pablo y Luis Guillermo, de ese voto taimado, de ese voto de esa persona que está callada, que no lo expresa, que no lo dice, pero al final lo define. Y lo define también un elemento que puede jugar a favor de que esto se resuelva en primera vuelta es que el uribismo ha generado tanta zozobra. Esto mismo de la posible suspensión del registrador es una situación de zozobra. Yo siento que la gente está agotada, que la gente entonces ya se empieza a preguntar ¿y por qué tanto miedo de estos señores? ¿Por qué todas estas acciones? ¿Por qué todo este obstruccionismo? Entonces la gente podría volcarse. Lo que dicen las encuestas internas del Pacto Histórico es que son 400.000 votos de diferencia. Esos 400.000 votos tendrían que movilizarse por ese efecto de alguna manera, de ese voto taimado o porque definitivamente la gente diga, resolvemos esto ya, no queremos someternos más a la zozobra y las tensiones políticas de este país, salgamos de esto el 29. Yo también creo que ese voto taimado y toda esa apatía, todo ese abstencionismo va a jugar un papel importantísimo en estas elecciones y creo que se trata de un voto emocional, ¿no? Y las carreras políticas de cada uno de estos candidatos han atacado de forma diferente esa emocionalidad. ¿Tú crees que el pacto histórico ha sido eficiente realmente, aparte de lo programático y la brillantez de los discursos de Petro, en ser lo suficientemente emocional para atraer a las personas apáticas de Colombia?
Y yo sí creo que lo ha logrado porque Gustavo Petro y Francia han logrado recuperar algo que es la plaza pública. Eso se había perdido en Colombia, Gustavo lo recupera en 2018 y aquí ya lo consolida. Y la plaza pública es un escenario importantísimo que por supuesto la derecha también la convoca, pero pues la convoca a punta de maquinarias, contratistas, pues eso está, ya hay varios relatos pues que demuestran esto, pero la plaza pública sí logra movilizar esa esperanza. Ahora, lo que faltaría es otro paso que eso perjudicó mucho a Gustavo Petro, el hecho de que Gustavo Petro se haya retirado de los debates, porque si deja solo la discusión política al marketing, pues Rodolfo tiene muy buen marketing. Y si lo deja solo a la emocionalidad y a la plaza, pues la derecha te saca toda la plaza. Entonces me parece que hay algo que es en lo que Gustavo Petro es superior a sus dos contrincantes inmediatos según las encuestas, y son sus ideas, la propuesta de cambio para el país. Me parecería que el retiro de los debates, que yo lo veo necesario porque la prensa colombiana no fue capaz de garantizar un debate limpio. Hay que decir que no fueron capaces de ser unos moderadores demócratas en su mayoría para garantizar que esto no se convirtiera en una agresión sesgada contra un candidato y eso obliga al candidato a retirarse. Pero me parece que de alguna manera tiene que recuperar ese escenario, porque ese es el escenario donde él ya se va a diferenciar de Federico Gutiérrez, que lo que propone es lo mismo, o sea, nada, lo mismo de Duque y lo de Rodolfo, que repite como un mantra, no a la corrupción, no a la corrupción, nos parece muy bien, pero Colombia necesita muchas más cosas, una agenda mucho más amplia para transformar que simplemente no a la corrupción. Entonces me parece que tendría que recuperar esta última semana ese escenario para poder volver a asegurar y generar una confianza, porque esa es la fuerza de su campaña y esa es la fuerza, digamos, que la ha tenido. Ya para terminar, María del Pilar Aguilar, de Hoy Noticias, le hace una pregunta a Luis Guillermo, que además es la pregunta perfecta para el invitado perfecto. Tú que has luchado tantísimo contra las violaciones de derechos humanos, especialmente por parte de la fuerza pública colombiana, que te ha costado décadas en el exilio y toda una vida de riesgos. ¿Cuál es la posibilidad real de un golpe militar? Bueno, yo tengo familiares que son exmilitares y un círculo también allí de conocidos donde entre ellos han venido hablando del tema. O sea, eso es algo que se está barajando, que lo tienen allí como un plan B en caso de que efectivamente llegue a triunfar el candidato principal de la oposición política. Eso lo están manejando. Uno no podría pensar que lo van a concretar, porque un golpe militar en América Latina no se da sin el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de Biden no es un gobierno proclive en esta región a promover ahora golpes de Estado con todo lo que eso significaría de inestabilidad adicional para todo el continente. Así que no creo que eso vaya a suceder, pero lo han estado barajando. Incluso yo he cuestionado las declaraciones reiteradas e irresponsables del presidente del Congreso, donde está hablando de un fraude entre el registrador nacional, el pacto histórico. A eso se mete el expresidente Pastrana hablando de un posible fraude con el software de Indra. Yo quiero desmentir todo eso. Eso no tiene ningún asidero, no hay ningún elemento que permita creer que eso tiene algo de prueba en lo absoluto. Pero obviamente generan en sectores importantes de la opinión pública zozobra. Él mismo habla de derramamiento de sangre, y eso pues puede conducir también a lo del golpe de Estado del que se habla. Pero yo no creo que efectivamente se llegue hacia allá. Yo creo que hay también una madurez igual dentro de la institucionalidad, y tenemos unas instituciones como la Corte Constitucional, mal que bien, que ha eliminado la ley de garantías. Tenemos, digamos, una credibilidad frente al proceso electoral en Colombia, con todas las dificultades que ustedes han señalado, que Carolina ha señalado, que tú también, Pablo, en este programa has dejado en evidencia en otros momentos. Pero pues estamos contribuyendo
a superar esos errores, a superar esos problemas, a superar cualquier posible fuente de fraude. El hecho de que haya trazabilidad sobre la huella y la firma, eso eliminó una fuente potencial de fraude que se venía cometiendo hace décadas, de la suplantación de los electores, de los jurados homogéneos que metían en la urna todos los votos que querían. No, ahora cualquier fraude se les dificulta muchísimo más. Yo lo que quiero es dar un parte de tranquilidad, decirles desde la organización electoral estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tendremos una reunión el próximo martes de la plenaria del Consejo Nacional con el señor registrador, pues para evaluar los últimos ajustes que se están haciendo en este proceso. Como les digo, la firma auditora empezará con su personal, que por ahora son 14 personas, pero van a contratar más para poder cumplir con las expectativas del contrato. Saben todo lo que está en juego en este proceso. Así que, si bien hay mucho ruido y si bien, como dice Carolina, se ha sembrado mucho miedo y mucha incertidumbre, yo lo que reclamo es que se actúe con muchísima responsabilidad histórica con el país, responsabilidad con las instituciones, responsabilidad con esta democracia, con todo lo frágil y débil que es, pero es la democracia que tenemos que defender. Y también en relación con los delitos electorales, yo he venido reclamándole frecuentemente al fiscal general de la Nación porque no actúa. ¿Dónde está la debida diligencia de la Fiscalía para detener esa compra masiva de votos en todo el país? ¿Dónde está la debida diligencia de la Fiscalía para impedir que se siga cometiendo el constreñimiento al elector del empleador que anuncia a sus empleados que si votan por X candidato, entonces los va a echar, va a cerrar la empresa, se van a ir del país? Eso es un constreñimiento, eso es una amenaza que debe ser sancionada penalmente. La gente debe poder acudir a las urnas y votar con absoluta libertad. Además, el voto es secreto y tiene que garantizarse la secretividad del voto. Y por otra parte, pues también está lo del tráfico de votos. Todas las campañas políticas reciben personajes acostumbrados a desarrollar el clientelismo político. Yo le pongo 1000 votos, yo le pongo 500, ¿cuánto me va a dar? ¿No? Y a nadie se pone preso. Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía General de la Nación para investigar y sancionar a estas personas que serían responsables de estos graves crímenes electorales en estas circunstancias? Pero en cambio sí, para añadirle ruido a todo esto, le abren una indagación preliminar al Registrador Nacional del Estado Civil, cuando deberían abrirle las investigaciones a los que están desarrollando estas falsas denuncias. Y esas falsas denuncias pues generan, por supuesto, una perturbación, una intranquilidad de la ciudadanía, como manifestaba Carolina, pero pues eso tiene una narrativa y ellos, pues obviamente los que no quieren perder el poder, pues están dispuestos a acudir a cualquier medio. Lo que quiero enviar como mensaje final es que la ciudadanía salga a votar realmente con conciencia y voten informadamente. No voten por miedo. Eso hay que superar ese miedo que a través de las fake news, del interés de que nada cambie para que todo siga igual, pues la gente tiene que informarse, tiene que ver cuál es la mejor opción, cuál es el mejor candidato o candidata, cuáles son la trayectoria de esas personas, tienen que conocerlas, tienen que saber entre su oferta de un programa político y la realidad, qué es lo que puedan llegar a aplicar. Tienen que conocer la historia de cada personaje y votar en conciencia y votar en libertad. Ese es mi llamado, y a los que se abstienen, tengan en cuenta que también el que se abstiene contribuye a elegir. Es muy importante que lo tengan en consideración y ojalá que elijan a las personas correctas. Tú dices que el voto es secreto, yo les voy a contar un secreto. Yo mañana voy a madrugar a votar por Petro, porque queremos un país diferente. Y toda la diáspora colombiana dio una lección en las pasadas legislativas y cambiamos al representante de los colombianos en el exterior, que era un uribista, por una indígena guayú del Pacto Histórico. Entonces yo creo que eso es una buena lección de que los sueños se pueden hacer realidad.
de que tenemos que salir masivamente. Y por eso yo quisiera, en un futuro y cercano gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, verlos a ustedes dos, amigos, compañeros, mínimamente en un ministerio o en una posición en la que podamos programáticamente y de forma real hacer una Colombia mejor. Yo quisiera que Carolina cerrara el programa con una invitación a toda la diáspora y a todos los colombianos para esta semana que define nuestra historia. Esta semana se define la historia del país. Y aquí claramente hay enfrentadas dos posturas por primera vez. O continuamos con lo que tenemos hasta hoy, que significa la violencia, la ruptura de la Constitución, significa la ruptura del proceso de paz, el empobrecimiento, significa el enriquecimiento de unas minorías, el fortalecimiento de unas mafias, el crecimiento inclusive de los grupos armados ilegales, significa, digamos, un gobierno y un poder excluyente para las minorías, o nos arriesgamos a hacer un cambio, una transición democrática en Colombia, con una reforma a la salud, una reforma agraria para el campesino, el reconocimiento, digamos, de las mujeres, madres, cabezas de familia, donde podamos superar la pobreza extrema en Colombia. Eso es lo que se va a jugar en estas elecciones esta semana.